de los que muchas veces van a desarrollar cada uno de los oradores que van a venir en los diferentes módulos, y nosotros tratamos fundamentalmente de tirarles estas pautas, estos tips que les sirvan como herramienta para tener en cuenta. Y vamos a empezar entonces con la parte de geriatría. Geriatría, uno de los conceptos a tener en cuenta es el tema, fundamentalmente en los adultos mayores, de fragilidad. Y la fragilidad fundamentalmente está en el 30% de los adultos mayores. ¿Y qué es la fragilidad? Es este concepto que está relacionado con el envejecimiento, que está caracterizado por una falla en los mecanismos que mantienen los diferentes sistemas fisiológicos que funcionen de una manera adecuada. Esto hace, por ejemplo, que un individuo que tenga 70 años parezca de 50, o otro individuo que tenga 70 años parezca de 90 años. Es decir, lo que más importa no por ahí es tanto la edad cronológica que tenga el paciente, sino la edad biológica. Generalmente, aquellos individuos que son más frágiles son más vulnerables, y eso tiene una mayor proporción. Recordar que aquel individuo que se encuentra en un estado de fragilidad tiene que tener un alto índice o una mayor índice de mortalidad que aquel que no lo es. Recordar las 5 características clínicas más representativas de este síndrome, que son la inactividad, la debilidad muscular generalizada, la baja de peso, la fatiga crónica y la disminución de la velocidad de la marcha. Recordar que con 3 o más de estas características hablamos de un paciente frágil. El otro elemento que deben tener en cuenta es que todo paciente anciano, adulto mayor, presenta un deterioro biológico progresivo. ¿Y esto en qué se representa? En que el individuo adulto mayor va a tener una depresión de su sistema inmune, va a tener una disfunción de su sistema neurohormonal, va a tener mayor desarrollo de aterosclerosis. Ya se ha visto que la aterosclerosis, proceso inflamatorio, hoy como lo entendemos como tal, ya se empieza a desarrollar desde edades tempranas. El envejecimiento también se acompaña de una reducción de tolerancia al estrés fisiológico. Es que tener siempre en los individuos adultos mayores el estilo de vida, los trastornos alimentarios y la mayor prevalencia que tienen enfermedades asociadas como la diabetes, la hipertensión arterial y la enfermedad cardiovascular. El otro elemento que deben tener en cuenta cuando pensamos en adultos mayores es la polifarmacia. Recordar que polifarmacia entendemos cuando toma 5 o más medicamentos. Cuando uno toma 2, 3 medicamentos hablamos de una polifarmacia menor o una oligofarmacia, pero fundamentalmente en geriatría hablamos de polifarmacia cuando el paciente toma más de 5 o más medicamentos. Y esto que tiene que ver, importante de conocer en la polifarmacia, el paciente va a tener mayor probabilidad de tener reacciones adversas, mayor probabilidad de tener interacciones. Y un elemento importante que debemos tener siempre en cuenta en los adultos mayores, que son las caídas. Entonces es importante siempre hacer una valoración geriátrica integral para poder evaluar la funcionalidad, la cognición, el estado nutricional, social y emocional, las comorbilidades y, como dijimos, la polifarmacia, para poder hacer un buen diagnóstico en estos pacientes. Es decir, que siempre un paciente que está con una polifarmacia es importante que nosotros revisemos periódicamente y cuando podamos sacar un fármaco lo hagamos. El otro elemento que tienen que tener en cuenta en esta población, dijimos, son las caídas y el deterioro funcional. Las caídas porque es un principal elemento de morbimortalidad en este grupo etario. Y los factores más predisponentes a las caídas son la sarcopenia, el déficit visual, las neuropatías, la hipotensión ortostática y los fármacos sedantes. Las consecuencias obviamente van a ser no solo que puedan tener una fractura, sino la pérdida de autonomía y que estos pacientes tengan que ser institucionalizados. La prevención de caídas
previene siempre complicaciones graves y reduce la mortalidad. El 2 a 3% de las personas mayores tienen alta probabilidad de sufrir caídas y una nueva caída en los próximos 6 meses. 1 a 3% van a sufrir fracturas y van a haber tanto factores de riesgo intrínsecos que tienen que ver con la edad propia avanzada del individuo, la artropatía, la depresión, el tabaquismo, las alteraciones cognitivas, la debilidad, pero también hay factores de riesgo extrínsecos, como no utilizar un calzado adecuado, la falta de una buena iluminación, de una falta de seguridad en el baño donde no haya barandas, no haya elementos de contención, y siempre la polifarmacia, elemento a tener en cuenta. El quinto punto a recordar y llevarnos es que este tipo de pacientes puede tener trastornos cognitivos y afectivos. Estos pacientes tienen una alta prevalencia de demencia, de delirio y de depresión. El delirio, recuerden siempre que es de inicio agudo, reversible y urgente. La depresión, la demencia es de un curso más crónico, más progresivo y generalmente es de tipo irreversible. Importante involucrar siempre a la familia y a los cuidadores en el interrogatorio de estos pacientes y en la toma de decisiones. Recordar que muchas veces estos pacientes tienen presentaciones atípicas en la enfermedad, es decir, que muchas veces no están acompañados de los síntomas clásicos. Por ejemplo, en los abdómenes agudos pueden no presentar fiebre, en el infarto agudo de miocardio muchas veces pueden estar con un cuadro de disnea, con un cuadro sincopal o de confusión. Por eso es importante siempre mantener un alto índice de sospecha clínica. Recordar que la demencia en este tipo de pacientes está frecuentemente infradiagnosticada e infravalorada, y que los tipos más frecuentes de demencia son la enfermedad de Alzheimer. Recuerden siempre que como primer elemento a tomar en cuenta en la enfermedad de Alzheimer es la alteración en la memoria reciente, la demencia vascular, las demencias con cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, que esa la vemos en gente más joven, y que muchas veces están asociados a los fármacos. El diagnóstico de demencia fundamentalmente se basa en los síntomas cognitivos, conductuales y funcionales. Es importante en lo que deben incumplir estos tipos de pacientes a la hora de evidenciar un deterioro cognitivo, buscar alguna de estas alteraciones en la atención compleja, en la función ejecutiva, en el aprendizaje y memoria, en el lenguaje, en la cognición perceptivo-motora, en la cognición social. El otro elemento que debemos tener en cuenta como concepto es la sarcopenia, que es la pérdida progresiva de la masa, de la fuerza y de la función muscular. Ya no es solo la pérdida de la masa muscular, sino también de la función muscular, especialmente la fuerza. Afecta aproximadamente al 10 al 40% de los adultos mayores, y la sarcopenia se asocia a mayor riesgo de caídas y fracturas, a pérdida de la autonomía, a hospitalizaciones frecuentes y aumento de la mortalidad. Recordar que hay una sarcopenia primaria relacionada propiamente con la edad y hay una sarcopenia secundaria relacionada con la actividad física, asociada a enfermedades inflamatorias, a neoplasias o relacionadas también con la nutrición. El octavo punto que debemos tener en cuenta es el síncope. Este es un desafío para nosotros, para los clínicos, y es clave que fundamentalmente estemos atentos a ciertas particularidades en este tipo de población, donde recordar que el síncope es una pérdida transitoria de la conciencia con recuperación espontánea y completa, causada por hipoperfusión cerebral global transitoria. Siempre involucra pérdida del tono postural y del conocimiento con recuperación rápida. Y a veces puede tener una presentación atípica. Recordar que muchas veces estos pacientes presentan amnesia de los eventos y entonces por ahí no lo transmiten correctamente. Entonces puede confundirse con caídas, con accidentes cerebrovasculares, con crisis convulsivas. Y siempre la causa es de tipo multifactorial.
Recordar que es una causa frecuente de consulta en guardias, el cuadro sincopal. De estos un 40% se internan y de estos generalmente el 80% de los pacientes que presentan síncope son gerontes. Tener en cuenta la polifarmacia, la hipersensibilidad del seno carotidio, la hipertensión ortostática, las arritmias, la valvulopatía aórtica, los cuadros anémicos y nunca subestimar un episodio aislado. El suicidio, del cual ya vamos a tener ahora todas las características dadas por el coordinador del módulo. Recordar que en las Américas hubo en el 2019 100.000 suicidios, 79% hombres, y es importante que nosotros reconozcamos los indicadores de riesgo de intento suicida, que pueden ser verbales, conductuales, emocionales o clínicos. Dentro de los verbales expresos, no vale la pena seguir viviendo; conductuales, el aislamiento social; los emocionales y cognitivos, la desesperanza, la culpa intensa, el insomnio, las variaciones extremas en el ánimo; los antecedentes previos de suicidio y los trastornos psiquiátricos, las enfermedades crónicas, son todos elementos que debemos tener a la hora de aquellos pacientes que tienen un intento o son indicadores de riesgo de suicidio. Buscar siempre señales de alarma, como aislamiento, antecedentes de intentos previos, siempre hacer la evaluación psiquiátrica urgente y determinar obviamente si necesita internarse. La escucha activa y sin perjuicios puede ser siempre el primer paso para salvar una vida, y nunca olvidarnos del apoyo social y comunitario. Y el último punto, a recordar que siempre sospechar la intoxicación por opioides, donde la tríada clásica que debemos tener siempre en cuenta nosotros los clínicos, que somos muchas veces los que recibimos a los pacientes en la guardia, está dado por la miosis, la depresión respiratoria y la disminución del nivel de conciencia. A veces puede ser que alguno no esté presente, pero esta es la tríada clásica, donde la depresión respiratoria es el signo más preocupante, y siempre sospecharla aunque no haya una historia clara, y puede presentarse muchas veces como un coma de causa desconocida. Siempre orientar o considerar que puede estar en el uso del consumo de alguna sustancia opioidea, en la hipoventilación inexplicada, en los hallazgos neurológicos sin foco y en el contexto de dolor crónico o acceso a fármacos. La miosis bilateral con las pupilas puntiformes es uno de los elementos clavos, junto dijimos, entre la depresión respiratoria y alteración del nivel de conciencia. Y tener en cuenta que la historia de consumo, la presencia de ampollas, la jeringa, los parches, los testigos del evento a veces pueden ser un elemento clave y que tienen respuesta fundamentalmente a naloxona. Bueno, tenemos tiempo de hacer unas preguntitas antes de empezar ya con el módulo específico de salud mental. En relación al suicidio, marque la opción incorrecta. Los ancianos mayores de 85 años tienen una tasa de suicidio 4 veces mayor al de la población general. Los intentos de suicidio se dan mayoritariamente en mujeres. El 60% de las personas que logran suicidarse son mujeres. El síndrome depresivo aumenta la posibilidad de suicidio y las fechas emocionalmente significativas aumentan el riesgo de suicidio. Ya de esto le va a hablar el doctor Ortiz Fragola, que ya está acá presente, que yo ya lo vi. Bueno, va a venir bien que tengamos el módulo de salud mental. Solo el 60% de las personas que logran suicidarse son mujeres, es la respuesta correcta. Eso está mal.
Generalmente sí, las mujeres son las que tienen más intentos de suicidio, pero los que los consiguen somos los hombres. Los adultos mayores tienen más altas tasas de suicidio consumado, fundamentalmente los varones mayores de 75 años. El suicidio en adultos mayores es un tema central en las prácticas clínicas. Generalmente, a diferencia de las mujeres, que las mujeres se utilizan, no tienen desenlaces fatales, utilizan por ahí elementos para suicidarse que son un poco más leves, toma de fármacos o cortarse. El hombre generalmente toma conductas más agresivas que no dan la posibilidad de recuperarse, como pueden ser las heridas de arma de fuego. Y muchas veces, bueno, también es subregistrado. Bueno, ya tuvimos, no me voy a hartar, vamos a tener acá al profesor que nos va a hablar excelentemente sobre todo esto. Esta segunda pregunta, y ya con esto finalizamos. Paciente masculino de 22 años asiste a fiesta electrónica, tras consumo recreativo presenta convulsiones, pérdida de conciencia, está taquicárdico, sudoración profusa, febril, hipertenso, pupilas midriáticas, rigidez muscular leve. ¿Qué sospecha usted? Tienen que tomar en cuenta todas estas manifestaciones que presenta el paciente, que generalmente le va a todos nosotros, que yo ya no sé de qué hacer guardia, pero a los que hacen guardia les va a pasar de presentarse un paciente con estas características. ¿Y cuál puede ser? ¿Un síndrome alucinógeno, un síndrome serotoninérgico, un síndrome anticolinérgico o un síndrome opioide? Las fiestas que invitan a Diego. Las fiestas que te invitan, ¿no? Con el italiano. ¿Y dónde estamos nosotros? Cristo. Y el 63% contestó correctamente. Recuerden que el síndrome serotoninérgico es una urgencia clínica que debemos todos conocer y actuar rápidamente, que la tríada clásica está dada por los cambios mentales, la disfunción autonómica y la hiperactividad neuromuscular, que generalmente el paciente va a tener trastornos neurológicos, psiquiátricos con agitación, ansiedad, confusión, delirio, coma. Autonómicos, la presencia de fiebre, de diaforesis, de hipertensión arterial, de taquicardia, de diarrea y de midriasis. Elemento clave es la presencia de encontrar hiperreflexia y clonus. Todo esto hace que el paciente sea muy sugestivo de un síndrome serotoninérgico. Recordando como puntos claves para nosotros, para los clínicos: clonus más hiperreflexia más fiebre, hipertensión arterial, taquicardia, diarrea, midriasis, serotoninérgico, la piel seca más retención urinaria más delirio, más fiebre, taquicardia, hilo y midriasis. Puede ser un síndrome anticolinérgico, recordar la atropina, los antihistamínicos, los tricíclicos. Y las alucinaciones con midriasis, que tienen movimientos desorganizados, pero no tienen clonus, generalmente pueden ser consideradas por drogas alucinógenas, entre los cuales el éxtasis, que muchas veces se puede dar complicado. Se puede combinar el éxtasis con un síndrome serotoninérgico, a veces puede combinar un elemento más que el otro, pero son elementos a tener en cuenta. Y a diferencia de los opioides, que tienen miosis puntiforme con depresión respiratoria. Y bueno, con esto ya vamos a finalizar, porque está acá el doctor Ortiz Fabra,